Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Con 37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la doctora Mireya Rodas Alemán, neumóloga e investigadora, para conocer por qué se produce este incremento de los contagios por influenza en el país, especialmente en niños. Y luego hablaremos de la vacuna que hemos verificado que se está poniendo, pero con limitaciones en los dispensarios de salud pública en el Ecuador. Doctora Mireya Rodas, muy buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué está pasando con los contagios por la influenza? Bueno, es una época en la que normalmente hemos visto siempre incremento de procesos virales respiratorios. Esto no es de llamar la atención. Lo que creo que ahora confabulan varios factores. Recordemos que desde el 2020 estuvimos obligados a utilizar como medidas de prevención para el COVID la mascarilla, lo cual ayudó no solamente para la prevención del COVID, sino también ayudó para controlar la transmisión de otros virus respiratorios, en donde el medio de contagio es el mismo. Pero ya en este año, sobre todo, se ha visto, y todos hemos visto, que hemos dejado las mascarillas, hemos perdido y hemos bajado el nivel de alerta, con lo cual, lógicamente, vamos a tener una mayor contagiosidad de estos virus respiratorios. Por otro lado, el clima, creo que nadie escapa de conocer que el clima este año ha estado, en los últimos meses, ha sido un poco diferente su comportamiento a los años anteriores o a lo que se venía dando antes. Y entonces eso hace también que haya varios, no solamente el COVID, tenemos virus de influenza, tenemos virus sincitial respiratorio, que unos afectan más a niños que a adultos. Pero podemos ver pacientes, tanto adultos como niños, que se han incrementado en los últimos meses. Doctora Rodas, ¿cuánto ayuda la vacunación contra la influenza? La vacunación siempre ha sido una herramienta para que nosotros, los médicos, podamos controlar estos brotes que se dan en ciertas épocas del año. Realmente ahora desde el COVID se ha hecho más conciencia de la importancia de la vacunación y aún así creo que conocemos a algunas personas que están en contra de la vacunación. Sin embargo, es la mayor herramienta, la segunda herramienta después de las medidas de prevención, que estas son evitar estar en contacto cercano con alguien que tenga un proceso respiratorio infeccioso, porque tenemos que también dejar claro, no toda persona que tose ya está con un proceso viral. Hay muchas otras causas de tos, muchas otras causas por las que las personas expectoran que no son virales y que no significa que entonces vaya a tener contagio. Pero si una persona tiene fiebre, malestar general, decaimiento, acompañado de estos síntomas nasales y de estos síntomas respiratorios como tos y expectoración, bueno, ahí es un poco más la medida de prevención, que tiene que ser tanto de la persona que padece el proceso, evitar estar en reuniones, las mismas medidas, son las mismas palabras que escuchamos para el COVID, evitar estar en reuniones, en lugares cerrados, y si la persona, yo no la tengo y voy a una reunión, pues tratar de no estar cercana a una persona que tenga esta sintomatología y que no use mascarilla. Es decir, esto debiera ser una acción permanente, al menos en espacios cerrados, el uso de la mascarilla, doctora Rodas. Es así. Nosotros tenemos y siempre estamos promulgando la medida preventiva. Y el uso de la mascarilla realmente, hace unos meses, donde era otra la afluencia y los gérmenes que teníamos en el ambiente, podíamos permitirnos en algún momento dejar la mascarilla. Sin embargo, ahora, y qué bueno, me da gusto ver que las personas
ya no hay que hacer tanta campaña. Sí, hay que hacerla, pero ya las personas ya tienen en su subconsciente de que hay que utilizar la mascarilla porque otra vez hay síntomas respiratorios en mi grupo familiar. Doctora Rodas, usted citaba el caso del COVID y la vacunación. Fue importante, aun cuando no todos tienen las 2 dosis de refuerzos, más de un 50% tiene la primera dosis, es decir, la tercera vacuna en la práctica, y un número mucho menor, la 4ª dosis que nos hemos administrado y que necesitamos. En el caso de la influenza, ¿por qué no masificar? Porque hay experiencias, quienes desean vacunarse y que no están en edades de niños, menores de 4 años, o mayores de 61 años, tienen que acudir al sector privado y pagar 20 o 30 dólares para la vacuna contra la influenza. ¿Por qué el Estado no acomete, al menos en esos 2 sectores que usted bien ha citado, doctora Rodas? El uno, prevención en salud, y el otro, la vacunación. La vacunación, históricamente, el Ministerio de Salud del Ecuador lo ha hecho obligatorio para aquellos grupos que se los llama de mayor riesgo, que son los extremos de la vida, los menores de 5 años y aquellos grupos mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque estas son las personas que en caso de tener un proceso respiratorio infeccioso causado por un virus son las que tienen más posibilidades de complicaciones. Apuntando a eso, es que la conducta del Ministerio de Salud Pública es evitar que esas personas vulnerables sean las que se compliquen. Sin embargo, también hay que conocer, y todos lo sabemos, que una vez que se da un tiempo perentorio de que estas personas acudan a los centros de salud a vacunarse de manera gratuita, también conocemos y hemos visto en años anteriores que van con las vacunas, que una vez que ya ha pasado un determinado tiempo, van a los diferentes barrios, a las empresas, a los diferentes centros comerciales a vacunar gratuitamente. Entonces no creo que no se esté contemplando ese grupo, que si bien es un grupo que se lo llama económicamente productivo, es un grupo que en caso de afectarse sí puede tener alguna pérdida de asistencia a sus labores. Sin embargo, es un grupo que por su sistema inmunitario, de manera general, podríamos decir que está un poco más resguardado y un poco más protegido ante un virus respiratorio. En todo caso, debiera masificarse, una vez de proteger primero a los sectores más vulnerables o a los niños o a los mayores de 61 años, se pudiera masificar esto con una adquisición de las dosis suficientes del Estado ecuatoriano, como demostró muchísima eficacia este gobierno en la vacunación contra el COVID-19. Así es. Y yo creo que hacia eso vamos. Pero las vacunas para la influenza se realizan en 1 o 2 centros en el mundo y tienen que ser distribuidas. Es lo mismo que pasa, que vivimos con los médicos con la vacuna del COVID, tiene que ser distribuida a todos los países. Lógicamente, tendríamos también la misma desigualdad en el sentido de que si los países con mayores recursos pues pudieran adquirir una mayor cantidad de dosis de vacunas de influenza. Sin embargo, se hace una distribución equitativa más bien por población. ¿Y cuál es la demanda frente a estos contagios? ¿Cuánto peligrosidad hay por enfermedades respiratorias, especialmente en los niños, doctora Rodas? Bueno, sí se ha visto un incremento de casos y lo más importante es que hay ciertos virus, como el sincitial respiratorio, que si el paciente tiene una predisposición genética, sí pueden causar estragos, y en este caso pues puede quedar con un proceso similar al asma bronquial. O sea, por ejemplo, esa es una de las cosas que hay que tener pendientes y hay que tener siempre a mano, por lo tanto, atentos, porque eso significa que si mi niño tiene síntomas respiratorios y está con un proceso infeccioso, a lo mejor no dejarlo pasar nada más. Si yo veo que ya va 3 o 4 días y que tiene un proceso febril
importante y que no va cediendo, pues enseguida buscar ayuda. Hay que buscar ayuda médica. Doctora Rodas, cuando se produce la demanda en las unidades hospitalarias por problemas respiratorios, esto puede complicar de manera especial a los sectores más vulnerables como la niñez y el adulto mayor. Así es, porque son las personas que son los dos extremos de la vida, como lo dije hace un momento, que su sistema inmune, el de los niños menores de 5 años, no está totalmente desarrollado, y por otro lado, en las personas de mayores de 65 años, que son las que frecuentemente tienen otras patologías que complican su sistema inmune, o bien por la medicación que pudieran estar tomando, pues tienen un mayor riesgo de complicarse con ya no solamente un proceso viral respiratorio alto, sino neumonías o, quién sabe, llegar incluso hasta terapias intensivas. ¿Y cuáles debieran ser las prevenciones frente a las amenazas de los contagios por problemas respiratorios? Prevenciones, doctora Rodas. Prevención es evitar estar en contacto con otras personas si yo tengo síntomas para evitar el contagio. Prevención es utilizar la mascarilla en lugares cerrados. Ahora recordemos que viene la época de Navidad, entonces estamos con el Black Friday y entonces todas las personas acuden masivamente a los centros comerciales. Es difícil decirles no vayan a los centros comerciales, pero protéjanse. No dejen de usar la mascarilla adecuadamente. No se puede utilizar la mascarilla dejando la nariz al ambiente, porque eso no significa nada. Para eso no usarla. La mascarilla tiene que cubrir nariz y boca y tratar de no retirársela mientras yo esté en un ambiente con alta circulación de personas. Prevención es el lavado de manos, porque recordemos que si nosotros tenemos síntomas nasales, secreción nasal, lo más frecuente, inconscientemente, con las manos estamos tocándonos la nariz. Y si luego saludamos a alguien más, podríamos estar transmitiendo el virus. Eso es prevención. Pero si yo ya tengo los síntomas, lo más importante es hidratación y, si tengo fiebre, antitérmicos. No tengo por qué usar antibióticos de entrada, porque los antibióticos no son preventivos. Y más bien estaría pudiendo complicar el cuadro o desechando un antibiótico que lo podría realmente usar y ser útil más tarde. Entonces, son medidas sencillas: descanso, reposo, una buena hidratación y antitérmicos. Es la manera como el 95% de los pacientes que tienen un proceso infeccioso respiratorio viral van a superar su cuadro. Y recordemos que los virus son autolimitados. Un proceso viral dura de 7 a 10 días. Si ya va más allá de eso, hay que estar atento, porque ahí sí pudiera haber otro germen agregado, pero ya no sería en este caso el virus. Una vez que esa es la prevención, pero una vez que tiene un problema respiratorio, ¿cuán complicado puede ser ya con el ingreso a una unidad hospitalaria, y con mayor razón si necesita u oxígeno o simplemente ir a una terapia intensiva? La causa más frecuente de ingreso hospitalario en los procesos virales suele ser por deshidratación. Recordemos siempre algo, que en estos procesos virales también un síntoma frecuente es el dolor de cabeza. La causa más frecuente de este dolor de cabeza es la deshidratación. Entonces, lo más importante, mantenernos hidratados, no con agua, con sales de rehidratación oral, Pedialyte, Hidraplus, no Gatorade tampoco, porque a lo mejor no nos gusta el sabor y estamos utilizando Gatorade, que no es lo mismo, no hay que confundir. Eso es lo más importante. Yo creo que hemos tenido epidemias de influenza hace algunos años, y siempre, y lo que se ha visto ya históricamente, menos del 5% de los pacientes llegan a hospitalización. Así que tampoco es para tener pánico,
pero sí para estar alerta y tomar las medidas necesarias para evitar llegar a eso. ¿Qué recomendaría con su amplia experiencia, doctora Mireya Rodas, precisamente para evitar tener problemas y complicaciones respiratorias frente a la influenza? En primer lugar, obviamente, la vacuna anual, y en segundo lugar, las medidas que debieran resumirse como prevención para evitar complicaciones respiratorias. Para evitar complicaciones respiratorias, tengo que saber lo que hemos dicho resumido: la vacunación, las otras medidas de prevención que hemos hablado. Si ya tengo los síntomas, una buena hidratación, 2 litros de estas sales de rehidratación oral, tratamientos sintomáticos, evitar los corticoides, evitar los antibióticos de entrada, no tienen ningún papel aquí y más bien pueden complicar el cuadro. Descanso, nos olvidamos de esa parte importante del tratamiento, descanso físico, y tratar de evitar estar en contacto con otras personas. Eso es lo más importante. Si yo sé que tengo una enfermedad de base que puede ser respiratoria o no, pues lógicamente tengo que estar atento. Un grupo importante de personas, como los pacientes diabéticos, tienen que conocer que por el hecho de ser diabéticos, su sistema inmunitario está un poco más en desmedro y en desventaja que el resto de las personas. Por lo tanto, a esas personas son las que tengo que poner un poquito más de atención. No alarmarme, pero sí tengo que estar un poquito más atenta con la hidratación, verificar los controles de azúcar cómo están, etcétera, etcétera. Y también recordar que las personas mayores, los adultos mayores, no siempre van a tener fiebre. Y no significa que no tengan una infección viral, pero pueden llegar a tener decaimiento, pueden no querer comer. Eso también es un signo de alerta para la familia, para las personas que lo cuiden. En el caso al menos del adulto mayor, resulta más difícil la identificación del problema respiratorio. Claro, o sea, no resulta más difícil, porque cuando uno hace un buen interrogatorio, siempre nuestra primera y más efectiva herramienta de trabajo es la historia clínica. Cuando un médico hace un buen interrogatorio de cómo estaba antes, de cuánto tiempo tiene de evolución y de más o menos qué síntomas tiene, ya uno está bastante orientado. Lógicamente vienen de ahí otros exámenes para descartar otras enfermedades que pudiera uno estar sospechando, pero no necesariamente es mayor. Lo que sí es que hay que estar un poco más alerta. No vamos a encontrar en ellos los síntomas que normalmente solemos encontrar en una persona de 40, de 50 años, porque además hay adultos mayores que tampoco se pueden comunicar adecuadamente. Entonces, la persona que lo cuida es muy importante que esté atenta a los cambios de actitud de la persona, del adulto mayor. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención a la doctora Mireya Rodas Alemán, neumóloga e investigadora, por ilustrarnos al menos esas lecciones que usted nos deja, doctora Rodas, en los dos temas fundamentales en este caso: prevención y vacunación, lo cual no puede ser negociable, sino hay que hacer eso para estar en un buen estado de salud. Muchas gracias, doctora Rodas. Con mucho gusto. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 6:57 en el territorio continental ecuatoriano. Y no olvidemos los ecuatorianos, hoy 11 de la mañana, el partido decisivo para las aspiraciones del Ecuador, que se medirá con ese gran equipo, los Países Bajos, pero en la cancha somos 11-11. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el señor superintendente de compañías, valores y seguros, ingeniero Marcos López. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Vive lo mejor del Mundial junto a las mejores ofertas de Black Friday